Bienvenidos al canal, donde exploramos los enigmas que el tiempo y el océano se niegan a explicar. Imagina un barco navegando solo en el vasto Atlántico, sus velas ondeando al viento, pero sin una sola alma a bordo. No hay sangre, no hay lucha, solo un silencio que pesa como la niebla. Este es el enigma del Mary Celeste, uno de los misterios marítimos más inquietantes de la historia. En diciembre de 1872, este velero mercante fue encontrado a la deriva entre las Azores y Portugal, con su carga intacta, comida en la mesa, pero sin rastro de su capitán, su familia ni los 7 marineros que lo tripulaban. ¿Qué fuerza pudo arrancar a 10 personas de un barco en alta mar, dejando todo en su lugar? El Mary Celeste zarpó de Nueva York rumbo a Génova en noviembre de 1872, bajo el mando de Benjamin Briggs, un capitán experimentado. A bordo iban su esposa Sara, su hija de 2 años, Sofía, y una tripulación de 7 hombres, todos confiados en un viaje rutinario. El barco llevaba barriles de alcohol industrial, una carga valiosa pero peligrosa. Cuando el Dei Gratia, otro velero, lo encontró semanas después, el Mary Celeste estaba extrañamente intacto, las velas parcialmente desplegadas, el diario de navegación detenido días antes, un bote salvavidas desaparecido, pero la comida y el agua aún en su lugar. No había signos de violencia, solo un vacío que parecía gritar. ¿Qué pasó con la tripulación? ¿Una tormenta los barrió? ¿Huyeron por miedo a una explosión de los vapores del alcohol? ¿O los reclamó algo que el océano no quiso revelar? Las investigaciones de la época en Gibraltar plantearon teorías de motín, piratería o fraude, pero ninguna encajaba. Los marineros de entonces contaban historias de barcos fantasmas, de luces extrañas en el horizonte, de cosas que emergen de las profundidades. Más de un siglo después, el Mary Celeste sigue sin respuesta, sus secretos hundidos en el Atlántico. Los documentos, el diario, incluso simulaciones modernas, no logran cerrar el caso, y el océano, con su inmensidad oscura, parece burlarse de nuestra necesidad de saber. Prepárate para un viaje que no solo cuenta una desaparición, sino que te hará sentir el vaivén de las olas, el crujir de la madera y la inquietud de un barco vacío bajo un cielo sin fin. ¿Qué harías si encontraras un velero desierto con el eco de sus tripulantes perdido en el viento? Si te atrapan los misterios que desafían la lógica y te arrastran al borde del abismo, suscríbete y activa la campana para unirte a este viaje por el Atlántico. Acompáñanos a descubrir qué se esconde tras el silencio del Mary Celeste. Parte 1. El barco y su tripulación. En el siglo XIX, los mares eran las arterias del comercio mundial y los veleros mercantes como el Mary Celeste eran su corazón palpitante. En 1872, este bergantín de 282 toneladas, robusto pero modesto, estaba listo para cruzar el Atlántico desde Nueva York hasta Génova, Italia. Su capitán, Benjamin Spooner Briggs, de 37 años, era un hombre de mar experimentado, conocido por su disciplina y devoción familiar. A bordo lo acompañaban su esposa, Sara, y su hija de 2 años, Sofía, además de una tripulación de 7 marineros cuidadosamente seleccionados. Juntos formaban un grupo de 10 almas, confiadas en un viaje rutinario que pronto se convertiría en uno de los mayores enigmas marítimos de la historia. El Mary Celeste, construido en 1861 en Nueva Escocia, no era un barco nuevo, pero había sido renovado para esta travesía. Sus bodegas estaban cargadas con 1.701 barriles de alcohol industrial, un cargamento valioso destinado a la industria vinícola italiana. Aunque peligroso por sus vapores inflamables, el alcohol estaba asegurado y bien almacenado, y Briggs, con años de experiencia en rutas transatlánticas, no tenía motivos para dudar. La tripulación incluía al primer oficial Albert Richardson, un navegante competente, y marineros como los hermanos Volkert y Boss Lorenzen, de origen alemán, todos con reputaciones sólidas. El cocinero y mayordomo Edward Head completaba el equipo, asegurando comidas calientes en alta mar. El contexto de la época era de fe en el progreso, pero también de respeto por el océano. Los veleros dependían del viento y la pericia, y el Atlántico, con sus tormentas impredecibles, era un adversario formidable.
Briggs, un capitán metódico, llevaba un diario de navegación detallado, una práctica estándar para registrar posiciones, vientos y eventos. La presencia de Sarah y Sofía a bordo no era inusual. Las familias de los capitanes a menudo viajaban en largos trayectos. Sin embargo, el Mary Celeste tenía un pasado inquietante. Originalmente llamado Amazon, había sufrido naufragios y cambios de dueño, ganándose rumores de mala suerte entre los marineros supersticiosos. Antes de zarpar, Briggs escribió a su madre expresando confianza en el viaje, pero también una leve inquietud por el clima otoñal. Los marineros, mientras cargaban los últimos barriles en Staten Island, contaban historias de barcos perdidos en el Atlántico, de luces extrañas en el horizonte y de tripulaciones que nunca regresaban. El océano, decían, tenía su propio idioma, uno que no siempre era amistoso. Briggs, un hombre práctico, ignoraba esas habladurías, pero el ambiente en el muelle era pesado, como si el aire salado llevara un presagio. El Mary Celeste, con sus velas listas y su carga asegurada, estaba a punto de adentrarse en un viaje que lo convertiría en leyenda. El Atlántico aguardaba, vasto y silencioso, sus olas ocultando secretos que ningún mapa podía revelar. Mientras el barco se preparaba para dejar Nueva York, nadie imaginaba que esas 10 personas, capitán, familia y tripulación, desaparecerían sin dejar rastro, convirtiendo al Mary Celeste en un nombre que resonaría con misterio y terror por generaciones. Parte 2. La partida de Nueva York. En noviembre de 1872, el puerto de Staten Island, Nueva York, vibraba con el ajetreo de los veleros mercantes. El Mary Celeste, un bergantín de 282 toneladas, se preparaba para zarpar rumbo a Génova, cargado con 1.701 barriles de alcohol industrial. El capitán Benjamin Briggs, un hombre de mar de 37 años, revisaba cada detalle con precisión militar. A su lado, su esposa Sarah y su hija de 2 años, Sofía, se instalaban en la cabina del capitán, un espacio reducido pero acogedor. La tripulación de 7 hombres, experimentados, un primer oficial y un cocinero, cargaba las últimas provisiones: carne salada, galletas, agua dulce y café para las largas noches en el Atlántico. El aire olía a sal y alquitrán, pero una sombra de inquietud flotaba en el muelle. Los preparativos eran meticulosos. Briggs, conocido por su disciplina, inspeccionó las velas, el timón y las bombas de achique, asegurándose de que el Mary Celeste estuviera listo para el océano. Los barriles de alcohol almacenados en la bodega eran una carga valiosa pero peligrosa. Sus vapores podían acumularse si no se ventilaban correctamente. El diario de navegación, donde Briggs registraría cada cambio de rumbo, estaba listo, al igual que el sextante y el cronómetro para calcular la posición. La tripulación, liderada por el primer oficial Albert Richardson, trabajaba con eficiencia, aunque algunos marineros murmuraban sobre el pasado del barco. Antes llamado Amazon, el Mary Celeste había sufrido naufragios y tenía fama de maldito entre los más supersticiosos. El ambiente en Nueva York era de optimismo mezclado con cautela. El comercio marítimo era el pulso del mundo, pero el Atlántico otoñal era traicionero, con tormentas que podían surgir sin aviso. Briggs, en una carta a su madre, expresó confianza en el viaje, pero mencionó el clima impredecible. La presencia de Sarah y Sofía a bordo añadía un toque personal. Briggs quería a su familia cerca, pero sabía que el océano no hacía distinciones. Los marineros, mientras estibaban barriles, contaban historias de barcos perdidos en la niebla, de luces que parpadeaban en el horizonte sin explicación. Aunque Briggs desestimaba esas habladurías, el peso del viaje se sentía en el aire. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó. En el muelle, un pequeño grupo despidió al barco, amigos de Briggs, comerciantes y trabajadores del puerto. Sarah, con Sofía en brazos, saludó desde la cubierta, su figura recortada contra las velas blancas. El viento hinchó las velas y el barco se deslizó hacia el Atlántico, dejando atrás la silueta de Nueva York. Las gaviotas graznaban, y el cielo gris parecía presagiar algo que nadie podía nombrar. Para los que se quedaron, fue la última imagen de un barco que pronto se convertiría en leyenda. Mientras el Mary Celeste se adentraba en el océano, una quietud inquietante se asentó.
Los marineros, ocupados en sus tareas, sentían el vaivén de las olas, pero también algo más, la vastedad del Atlántico, un lugar donde el horizonte se tragaba los secretos. Briggs, al timón, miraba hacia adelante, confiado en su experiencia. Pero el océano, con su profundidad insondable y su silencio, aguardaba, listo para probar no solo la resistencia del barco, sino la voluntad de quienes lo tripulaban. Parte 3. El descubrimiento del barco fantasma. El 4 de diciembre de 1872, el Atlántico, vasto y gris, guardaba un secreto inquietante. El Dei Gratia, un velero mercante británico, navegaba entre las Azores y Portugal cuando su tripulación avistó una silueta en el horizonte. Era el Mary Celeste, el bergantín que había zarpado de Nueva York un mes antes bajo el mando de Benjamin Briggs. Pero algo estaba mal. Las velas estaban parcialmente desplegadas, algunas rasgadas, y el barco se movía erráticamente, como si nadie lo controlara. Cuando los hombres del Dei Gratia abordaron, encontraron un silencio que helaba la sangre. Los 10 tripulantes, Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía y los 7 marineros, habían desaparecido sin dejar rastro. El Mary Celeste era un barco fantasma en plena mar. El capitán del Dei Gratia, David Morehouse, ordenó una inspección. No había signos de lucha, ni sangre, ni muebles rotos. La carga de 1.701 barriles de alcohol industrial estaba intacta en la bodega. La cocina aún mostraba rastros de vida interrumpida. Comida preparada, una taza de té a medio tomar, incluso un frasco de medicina infantil junto a un juguete de Sofía. El diario de navegación, encontrado en la cabina de Briggs, terminaba el 25 de noviembre, 9 días antes, marcando una posición cerca de la isla de Santa María, en las Azores. Pero faltaban el sextante, el cronómetro y un bote salvavidas. El timón estaba suelto y una bomba de achique desmontada, aunque el barco no se hundía. Había agua en la bodega, pero no más de lo esperado tras una tormenta. Lo más perturbador era el silencio. Las velas, mal ajustadas, aleteaban contra el viento y la madera crujía como si susurrara. No había notas, mensajes ni señales de pánico. Los marineros del Dei Gratia, hombres curtidos, sintieron un escalofrío. El Atlántico, con sus olas grises y su niebla espesa, parecía observar. ¿Qué pudo llevarse a 10 personas, dejando un barco funcional con comida y agua suficientes? ¿Huyeron en el bote salvavidas, temiendo algo a bordo? ¿O los arrancó una fuerza que el océano no quiso nombrar? Las primeras impresiones apuntaron a un abandono repentino. Morehouse, que conocía a Briggs personalmente, no podía creer que un capitán tan metódico desertara sin motivo. Los rumores comenzaron a bordo del Dei Gratia. ¿Una tormenta? ¿Un error de navegación? ¿O algo más? Algo que los marineros susurraban en voz baja, recordando leyendas de barcos malditos. El Mary Celeste fue remolcado a Gibraltar para una investigación oficial, pero su vacío ya lo había convertido en un enigma. El océano, con su horizonte infinito y sus profundidades oscuras, guardaba el secreto de la tripulación perdida, dejando solo preguntas que resonarían por generaciones. Si estuvieras en el Dei Gratia, abordando un barco desierto con el viento aullando a tu alrededor, ¿qué pensarías? ¿Una explicación lógica o algo que el mar no cuenta? Parte 4. Estado del barco. Cuando el Dei Gratia abordó el Mary Celeste el 4 de diciembre de 1872, el silencio del barco era tan denso que parecía vivo. Encontrado a la deriva entre las Azores y Portugal, el bergantín estaba inquietantemente intacto, pero sin rastro de sus 10 tripulantes, el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía y los 7 marineros. La inspección del capitán David Morehouse y su tripulación reveló detalles que hicieron del Mary Celeste un enigma flotante. Cada objeto, cada rincón parecía contar una historia interrumpida, pero el océano guardaba el final. El barco estaba en condiciones navegables, aunque desaliñado. Las velas principales estaban desplegadas, pero algunas rasgadas colgaban flojas, como si el viento las hubiera maltratado. La bodega contenía los 1.701 barriles de alcohol industrial, casi todos intactos. Solo 9 se habían roto, probablemente por el oleaje. Había agua en la bodega, unos 3 pies, pero no era suficiente para hundir el barco, y las bombas de achique,
Aunque una estaba desmontada, parecían funcionales. El timón estaba suelto, pero no roto, sugiriendo que el Mary Celeste había sido abandonado a la deriva, moviéndose al capricho de las corrientes. En la cabina del capitán, el diario de navegación de Briggs terminaba el 25 de noviembre, marcando una posición cerca de la isla de Santa María en las Azores, a unos 800 kilómetros de donde fue encontrado. Faltaban el sextante y el cronómetro, esenciales para la navegación, y un bote salvavidas, lo que apuntaba a un abandono intencional. Sin embargo, la ropa de la tripulación, mapas y provisiones, carne salada, galletas, agua dulce, estaban intactos. En la cocina, una comida a medio preparar y una taza de té fría sugerían una partida repentina. Un frasco de medicina infantil y un juguete de Sofía, olvidados en la cabina, hacían el silencio aún más pesado. No había signos de violencia, ni sangre, ni muebles rotos, ni armas fuera de lugar. La bitácora no mencionaba tormentas severas ni problemas a bordo. Solo una cuerda, cortada y colgando del lateral, insinuaba una huida apresurada, quizás al bote salvavidas. El Mary Celeste parecía congelado en un momento de pánico, pero sin explicar por qué. Los marineros del Dei Gratia al caminar por la cubierta sentían el crujir de la madera como un eco de algo perdido. El Atlántico, con su niebla gris y sus olas que susurraban, parecía observar, indiferente. Los detalles desconcertaban. ¿Por qué dejar un barco funcional con comida y agua? ¿Qué asustó tanto a un capitán experimentado como Briggs para abandonar todo? El océano, con su vastedad opresiva, no ofrecía pistas. Los hombres del Dei Gratia, al remolcar el barco a Gibraltar, no podían evitar mirar el horizonte, preguntándose si algo o alguien los seguía. El Mary Celeste, intacto pero vacío, era más que un barco, era un desafío a la lógica, un rompecabezas que el mar no quería resolver. Parte 5. Primeras investigaciones. El hallazgo del Mary Celeste, vacío y a la deriva, el 4 de diciembre de 1872, desató un torbellino de preguntas que resonaron desde el Atlántico hasta los tribunales de Gibraltar. Remolcado por el Dei Gratia al puerto británico, el bergantín se convirtió en el centro de una investigación oficial que buscaba explicar la desaparición de sus 10 tripulantes. El capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía y los 7 marineros. Las autoridades marítimas, lideradas por el juez Frederick Solly Flood, examinaron cada rincón del barco, pero las pistas encontradas solo profundizaron el misterio, como si el océano hubiera borrado la verdad con una mano invisible. La inspección en Gibraltar confirmó el estado del Mary Celeste. Navegable, con su carga de 1.701 barriles de alcohol mayormente intacta, provisiones suficientes y sin daños graves. La ausencia del bote salvavidas, el sextante y el cronómetro sugería que la tripulación abandonó el barco intencionalmente. El diario de navegación, detenido el 25 de noviembre cerca de la isla de Santa María, no mencionaba tormentas ni conflictos. Sin embargo, el agua en la bodega, unos 3 pies y una bomba de achique desmontada apuntaban a posibles preocupaciones a bordo. ¿Temió Briggs que el barco se hundiera? La falta de sangre, armas fuera de lugar o signos de lucha descartaba un motín o un ataque pirata inmediato. Solly Flood, conocido por su rigor, sospechó un fraude asegurador. El Mary Celeste estaba asegurado por una suma considerable, y algunos especularon que Briggs y el capitán del Dei Gratia, David Morehouse, podrían haber conspirado para abandonar el barco y reclamar el seguro. Sin embargo, no había pruebas de colusión, y la reputación intachable de Briggs hacía improbable tal engaño. Otros sugirieron un motín, pero la tripulación, cuidadosamente seleccionada, no mostraba signos de rebelión, y los objetos personales, como el juguete de Sofía o la ropa de Sarah, sugerían una partida sin violencia. La teoría de una tormenta severa tampoco encajaba. El Atlántico había estado relativamente calmado y el barco no mostraba daños catastróficos. Los rumores crecieron entre los marineros de Gibraltar. Algunos hablaban de piratas, aunque ninguna banda operaba en esa ruta. Otros susurraban sobre leyendas marítimas, barcos malditos que el océano reclamaba. La prensa de la época, desde Londres hasta Nueva York, avivó el misterio, publicando titulares sobre el barco fantasma. Los investigadores, frustrados,
No podían explicar por qué un capitán experimentado abandonaría un barco funcional con comida y agua. El Mary Celeste, anclado en el puerto, parecía burlarse de ellos, su cubierta vacía resonando con el eco de un enigma. El Atlántico, con su niebla densa y sus olas que rugían como susurros, guardaba el secreto. Los hombres que examinaban el barco sentían su peso, como si el océano los observara. Fue un error humano, un pánico repentino, o algo que el mar no quiso soltar. Las primeras investigaciones sentaron las bases del misterio, pero cada pregunta sin respuesta hacía al Mary Celeste más legendario, un desafío al sentido que aún hoy nos estremece. Parte 6. Teorías racionales. El Mary Celeste, encontrado vacío en el Atlántico el 4 de diciembre de 1872, desafió toda lógica. Con su carga de 1.701 barriles de alcohol intacta, provisiones suficientes y sin signos de violencia, la desaparición de Benjamin Briggs, su familia y los 7 marineros generó un torbellino de teorías. Mientras los investigadores en Gibraltar luchaban por explicar el abandono de un barco navegable, las hipótesis racionales intentaron dar sentido al enigma. Tormentas, fallos mecánicos o pánico por los vapores del alcohol se convirtieron en las principales explicaciones, pero cada una dejaba preguntas flotando como la niebla del océano. Una teoría prominente apuntaba a una tormenta. Aunque el diario de navegación detenido el 25 de noviembre no registraba mal tiempo, el Atlántico otoñal era impredecible. Una tempestad pudo haber inundado la bodega, donde se encontraron 3 pies de agua, llevando a Briggs a temer que el barco se hundiera. La bomba de achique desmontada sugería intentos de controlar el agua, y el bote salvavidas ausente indicaba una evacuación apresurada. Sin embargo, el Mary Celeste no estaba gravemente dañado, y las provisiones intactas, comida, agua, ropa, hacían improbable un pánico tan extremo. ¿Por qué no esperar a que pasara la tormenta? Otra hipótesis se centraba en los vapores del alcohol industrial. Los 1.701 barriles en la bodega contenían alcohol bruto, que podía liberar gases inflamables si no se ventilaba bien. 9 barriles rotos, probablemente por el oleaje, podrían haber liberado vapores, haciendo temer a Briggs una explosión. Algunos especulan que ordenó evacuar al bote salvavidas como precaución, esperando regresar tras ventilar el barco. Pero el Atlántico no perdona errores. Una cuerda cortada encontrada colgando del lateral sugiere que el bote se soltó, quizás arrastrado por corrientes. Sin embargo, Briggs, un capitán experimentado, sabía que abandonar el barco en alta mar era un riesgo mayor. Un fallo en la navegación también se consideró. Sin el sextante ni el cronómetro, perdidos con el bote, Briggs pudo haber calculado mal su posición. El diario marcaba el Mary Celeste cerca de la isla de Santa María el 25 de noviembre, pero fue hallado 800 kilómetros al oeste. ¿Se desorientó la tripulación, creyendo estar más cerca de tierra? Esta teoría no explica por qué dejaron comida y agua, ni la ausencia de señales de pánico. El barco funcional y con velas aún desplegadas parecía abandonado en un instante de confusión. Estas explicaciones racionales, aunque plausibles, tropiezan con la falta de pruebas definitivas. El océano, con sus olas grises y su horizonte infinito, parecía burlarse de los investigadores. El Mary Celeste, intacto pero vacío, era un rompecabezas que desafiaba la razón. ¿Fue un error humano, un cálculo fatal o algo que el mar no quiso explicar? Si estuvieras en la cubierta de ese barco, oliendo el salitre y sintiendo las olas, ¿creerías en una tormenta, en vapores o en algo más oscuro que el Atlántico guarda en sus profundidades? Comparte tu teoría en los comentarios. Parte 7. Teorías de crimen y conspiración. El Mary Celeste, hallado vacío en el Atlántico el 4 de diciembre de 1872, desafió las explicaciones racionales, abriendo la puerta a teorías más oscuras. La desaparición de Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía y los 7 marineros sin signos de violencia en un barco navegable, llevó a los investigadores de Gibraltar a sospechar crímenes y conspiraciones. ¿Fue un motín, un ataque pirata o un fraude orquestado? Estas ideas, alimentadas por el misterio y los rumores de la época,
Pintaron al Mary Celeste como un escenario de traición, pero cada teoría chocaba con el silencio opresivo del océano. La hipótesis del motín fue una de las primeras. La tripulación, aunque cuidadosamente seleccionada, podría haber tenido tensiones ocultas. El primer oficial, Albert Richardson, y los marineros, como los hermanos Lorenzen, eran profesionales, pero la vida en alta mar podía fracturar incluso a los más leales. ¿Se rebelaron contra Briggs huyendo en el bote salvavidas? Sin embargo, la ausencia de sangre, armas desplazadas o daños en el barco, con provisiones, ropa y el diario de navegación intactos, hacía improbable un motín violento. Además, abandonar un barco funcional en el Atlántico era un riesgo que incluso los amotinados evitarían. La piratería también se consideró. En el siglo XIX, los piratas eran raros en la ruta Nueva York-Génova, pero no imposibles. Una banda abordó el Mary Celeste, eliminando a la tripulación y tomando el bote salvavidas. La carga de 1.701 barriles de alcohol, valiosa pero intacta, descartaba el robo. Los objetos personales, el juguete de Sofía, la ropa de Sarah, quedaron atrás, y no había signos de lucha. Un ataque pirata tan limpio, sin dejar huellas, parecía más fantasía que realidad. La teoría más persistente fue el fraude asegurador. El juez Frederick Solly Flood en Gibraltar sospechó que Briggs y el capitán del Dei Gratia, David Morehouse, podrían haber conspirado. Morehouse, que conocía a Briggs, encontró el Mary Celeste y lo remolcó, reclamando una recompensa. Planearon abandonar el barco para dividir el seguro. El Mary Celeste estaba asegurado por una suma considerable, pero la reputación intachable de Briggs y la falta de pruebas de colusión debilitaron esta idea. Además, arriesgar a su familia en un bote salvavidas en alta mar desafiaba cualquier lógica. Los rumores crecieron en los puertos, desde Gibraltar hasta Londres. Los marineros susurraban sobre traiciones, sobre tratos secretos en la niebla del Atlántico. Algunos señalaban al Dei Gratia, sugiriendo que su tripulación tuvo un papel en la desaparición. Pero el barco, con su comida a medio preparar y su silencio inquietante, no ofrecía pruebas. El océano, con sus olas grises y su horizonte que parecía vigilar, guardaba el secreto. ¿Fue un crimen humano, una conspiración calculada o algo que el mar reclamó para sí? El Mary Celeste, anclado en Gibraltar, parecía burlarse de los investigadores, su cubierta vacía resonando con ecos de un misterio que no podían descifrar. Parte 8. Relatos y mitos marítimos. El Mary Celeste, encontrado vacío en el Atlántico el 4 de diciembre de 1872, no solo desconcertó a los investigadores de Gibraltar, sino que se convirtió en un símbolo de los misterios del océano. La desaparición de Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía y los 7 marineros, sin violencia ni explicación en un barco intacto, resonó con las leyendas marítimas que los marineros susurraban en los puertos. El Mary Celeste se unió a los relatos de barcos fantasmas como el holandés errante, alimentando un terror ancestral hacia el mar. Estas historias, tejidas con supersticiones y avistamientos inexplicables, dieron al enigma un aura de horror que trasciende los hechos. En el siglo XIX, el océano era un reino de misterio. Los marineros contaban cuentos del holandés errante, un barco condenado a navegar eternamente, su tripulación atrapada por una maldición. Otros hablaban de luces parpadeantes en el horizonte, conocidas como fuegos de San Telmo, que algunos veían como señales de espíritus. El Mary Celeste, con su bote salvavidas ausente y su diario detenido el 25 de noviembre, encajaba en este folclore. Los hombres del Dei Gratia, al abordar el barco, sintieron el peso del silencio, como si el Atlántico hubiera reclamado a la tripulación para su propio relato. La taza de té fría, el juguete de Sofía, el timón suelto, parecían fragmentos de una historia que el mar no quería contar. Los puertos de Nueva York, Londres y Gibraltar bullían con rumores. Algunos marineros juraban haber visto al Mary Celeste antes de su hallazgo, navegando en la niebla sin luces ni señales. Otros contaban de sombras moviéndose en la cubierta bajo la luna, aunque nadie estaba a bordo. Estas historias, aunque exageradas, reflejaban el miedo al océano como un ente vivo, capaz de tragarse barcos y almas sin dejar rastro. El Mary Celeste
con su carga intacta de 1.701 barriles de alcohol y provisiones abandonadas, parecía un eco de estas leyendas, un barco que el Atlántico había marcado como suyo. El folclore marítimo también incluía relatos de fenómenos extraños, remolinos que aparecían sin causa, nieblas que desorientaban incluso a los mejores navegantes. Los marineros del Dei Gratia, al remolcar el Mary Celeste, sentían el océano observarlos, sus olas susurrando algo que no podían entender. La falta de daños graves, solo velas rasgadas y agua en la bodega, hacía que el abandono pareciera un acto de pánico irracional, como si la tripulación hubiera huido de algo más allá de las tormentas. Vieron algo en el horizonte, una luz o una sombra, que los llevó al bote salvavidas. El Mary Celeste se convirtió en un mito porque el océano, con su profundidad insondable y su silencio opresivo, es un lienzo para el miedo humano. Las leyendas de barcos fantasmas no solo explicaban lo inexplicable, sino que daban voz al terror de desaparecer sin dejar huella. El Mary Celeste, con su cubierta vacía y su carga intacta, era la prueba de que el mar podía reclamar vidas y guardar sus secretos para siempre. Parte 9. Teorías paranormales y sobrenaturales. El Mary Celeste, hallado vacío el 4 de diciembre de 1872, desafió las explicaciones racionales y criminales, abriendo la puerta a teorías que rozan lo imposible. La desaparición de Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía y los 7 marineros, sin violencia en un barco navegable, alimentó especulaciones que trascienden la lógica. Con su carga de 1.701 barriles de alcohol intacta, provisiones abandonadas y un bote salvavidas ausente, el enigma del Mary Celeste se convirtió en un lienzo para ideas paranormales y sobrenaturales. El océano, con su vastedad oscura, parecía invitar a imaginar lo que la ciencia no podía explicar. Una teoría popular, aunque fantástica, sugería un encuentro con una criatura marina. Los marineros del siglo XIX contaban historias de serpientes gigantes o calamares colosales, capaces de arrastrar barcos enteros. ¿Pudo un monstruo desconocido haber aterrorizado a la tripulación, llevándolos a huir en el bote salvavidas? La ausencia de daños en el Mary Celeste, solo velas rasgadas y agua en la bodega, hace improbable un ataque físico, pero el miedo a lo desconocido pudo haber desatado el pánico. El diario de navegación, detenido el 25 de noviembre, no menciona nada extraño. Sin embargo, la falta del sextante y del cronómetro sugiere una partida apresurada. Otra hipótesis apuntaba a fenómenos atmosféricos inexplicables. Algunos hablaban de trombas marinas o remolinos que en un instante succionaban a la tripulación hacia el océano. Otros mencionaban luces extrañas, los fuegos de San Telmo, que los marineros interpretaban como presagios sobrenaturales. ¿Vio la tripulación algo en el horizonte? ¿Una luz? ¿Una sombra? ¿Algo que los llevó a abandonar el barco? Los relatos de los marineros del Dei Gratia que encontraron el Mary Celeste incluían rumores de nieblas que desorientaban, como si el Atlántico jugara con la mente humana. Teorías más audaces sugerían fuerzas de otro mundo. En aquella época algunos susurraban sobre abducciones por seres de otro planeta, una idea que, aunque ridiculizada hoy, reflejaba el terror a lo desconocido. Otros lo relacionaban con el Triángulo de las Bermudas, aunque el barco estaba lejos de esa zona. La noción de una maldición también persistía. El Mary Celeste, antes llamado Amazon, tenía un historial de naufragios y muertes, lo que alimentaba la superstición de un barco condenado. ¿Pudo una fuerza invisible haber reclamado a la tripulación, dejando el barco como un eco vacío? El océano, con su horizonte infinito y sus profundidades que ocultan secretos, amplifica estas ideas. El Mary Celeste, con su taza de té fría y el juguete de Sofía olvidado, parecía atrapado en un momento de terror suspendido. Los marineros del Dei Gratia, al caminar por su cubierta, sintieron un escalofrío, como si el barco mismo estuviera vivo. ¿Fue pánico humano o algo que el Atlántico no quiso soltar? Si estuvieras en ese barco, con las olas susurrando y una luz parpadeando en la niebla, ¿creerías en una explicación racional o en las sombras que el océano guarda? Comparte tu teoría en los comentarios. Parte 10. Investigaciones modernas.
El enigma del Mary Celeste, encontrado vacío el 4 de diciembre de 1872, ha desafiado a generaciones. Pero las investigaciones modernas han intentado iluminar la desaparición de Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía y los 7 marineros. Con el barco navegable, su carga de 1.701 barriles de alcohol, mayormente intacta y sin signos de violencia, las teorías de tormentas, crímenes o fenómenos sobrenaturales no han cerrado el caso. Estudios recientes, usando análisis históricos, simulaciones meteorológicas y reconstrucciones del diario de navegación, han ofrecido nuevas perspectivas, pero el océano sigue guardando el secreto final del Mary Celeste. Los investigadores modernos han revisado el diario de navegación, detenido el 25 de noviembre de 1872, cerca de la isla de Santa María en las Azores. La posición registrada estaba a 800 kilómetros del lugar donde el Dei Gratia encontró el barco, lo que sugiere un error de navegación o corrientes que lo desviaron. Simulaciones climáticas indican que el Atlántico en noviembre de 1872 sufrió tormentas moderadas, pero no catastróficas. Los 3 pies de agua en la bodega y la bomba de achique desmontada sugieren que Briggs pudo haber temido un hundimiento, pero el barco no estaba en peligro inmediato. ¿Por qué entonces abandonar un bergantín funcional con comida y agua? Una teoría destacada propuesta por historiadores como Anne McGregor en 2005 se centra en los vapores del alcohol. Los 9 barriles rotos pudieron haber liberado gases, haciendo temer a Briggs una explosión. McGregor sugiere que ordenó evacuar al bote salvavidas, amarrado con una cuerda para regresar tras ventilar la bodega. Pero las corrientes del Atlántico, según modelos oceanográficos, pudieron haber roto la cuerda, encontrada cortada en el barco y arrastrado al bote. Sin sextante ni cronómetro, la tripulación habría quedado indefensa en el océano, enfrentando olas y frío hasta desaparecer. Otros estudios analizan el estado del barco. La falta de daños graves, solo velas rasgadas y el timón suelto, descarta un ataque o colisión. Análisis químicos de los barriles en 1993 confirmaron que el alcohol no se incendió, pero los vapores pudieron crear una explosión menor, no registrada, que asustó a la tripulación. La psicología del pánico también se ha explorado. Briggs, un capitán racional, pudo haber actuado impulsivamente bajo presión, subestimando la seguridad del barco. Sin embargo, la presencia de objetos personales, el juguete de Sofía y la ropa de Sarah sugiere una partida sin intención de no volver. A pesar de estos avances, no hay respuestas definitivas. Las simulaciones no explican por qué Briggs dejó provisiones ni por qué no buscó tierra cercana. El océano, con su niebla espesa y sus olas que susurran, parece burlarse de cada hipótesis. El Mary Celeste, con su cubierta vacía y su carga intacta, permanece como un rompecabezas sin solución. Los investigadores modernos han trazado el viaje desde Nueva York hasta el abandono, pero el destino de la tripulación sigue perdido en las profundidades. ¿Fue un error humano, una corriente traicionera o algo que el Atlántico se llevó para siempre? El barco, un eco silencioso, nos deja mirando al horizonte, buscando lo que nunca se encontrará. Parte 11. Legado cultural. La desaparición del Mary Celeste, encontrado vacío el 4 de diciembre de 1872, no solo desconcertó a los investigadores de la época, sino que se convirtió en un mito que resuena en la cultura moderna. La pérdida de Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía y los 7 marineros, sin violencia ni explicación en un barco navegable, transformó al Mary Celeste en un símbolo del misterio marítimo. Como la expedición de Franklin o la colonia de Roanoke, su enigma perdura, inspirando literatura, cine y un fascinante terror hacia el océano, un lugar donde los secretos se hunden en la oscuridad. En el siglo XIX, el Mary Celeste capturó la imaginación del público. La prensa de Londres y Nueva York lo llamó el barco fantasma, alimentando titulares sensacionalistas. En 1884, Arthur Conan Doyle, entonces un joven escritor, publicó un relato ficticio, Chot, Habakkuk Jeffson's Statement, que mezclaba hechos reales con invenciones, un motín racial y un capitán obsesionado. Aunque ficticio, el cuento cimentó la leyenda, confundiendo al público durante décadas.
Las historias de barcos malditos, como el holandés errante, se entrelazaron con el Mary Celeste, convirtiéndolo en un ícono de lo inexplicable. En el siglo XX, el enigma inspiró más obras. Películas como The Mystery of the Mary Celeste, 1935, con Bela Lugosi, dramatizaron la desaparición, sugiriendo piratas o locura. Documentales como The True Story of the Mary Celeste, 2007, analizaron el diario de navegación y los hallazgos de Gibraltar, manteniendo el foco en los hechos. La música también lo abrazó. Canciones folk y baladas marítimas evocan al Mary Celeste como un eco de la fragilidad humana en el mar. Exposiciones en museos marítimos, como el de Halifax, muestran réplicas de su diario y objetos de la época, atrayendo a quienes buscan tocar el misterio. El Mary Celeste influyó en la percepción del océano como un lugar de terror sublime. Comparado con otros misterios, el vuelo MH370, el Triángulo de las Bermudas, destaca por su simplicidad inquietante: un barco intacto, una tripulación desvanecida. Su legado enseñó a los marineros a respetar el Atlántico, donde tormentas y corrientes podían cambiar un viaje en un instante. Culturalmente, reforzó la idea de que el mar es un adversario vivo, capaz de borrar vidas sin dejar rastro. El juguete de Sofía, la taza de té fría, se convirtieron en símbolos de un momento congelado, un relato que el océano no termina. El enigma persiste porque no hay cierre. Las teorías, tormentas, vapores, conspiraciones no explican del todo el abandono. El Mary Celeste nos confronta con nuestra necesidad de respuestas y el miedo a no encontrarlas. Nos pregunta, ¿qué nos impulsa a desafiar lo indomable? ¿Y qué dejamos atrás cuando el mar reclama lo suyo? Su cubierta vacía, meciéndose en las olas, sigue susurrando esa pregunta, como si la tripulación aún estuviera allí, perdida en el horizonte. Parte 12. Reflexión y cierre. El enigma del Mary Celeste permanece como un eco que el Atlántico se niega a soltar. El 4 de diciembre de 1872, el bergantín fue encontrado a la deriva, con sus 1.701 barriles de alcohol intactos, provisiones abandonadas y sin rastro de Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sofía, ni los 7 marineros. El diario de navegación, detenido el 25 de noviembre, el bote salvavidas ausente y la taza de té fría en la cabina pintan un cuadro de abandono repentino, pero sin explicación. Las investigaciones, desde Gibraltar hasta los análisis modernos, han propuesto tormentas, vapores tóxicos o conspiraciones, pero ninguna cierra el caso. El océano, con su horizonte gris y sus profundidades insondables, guarda el destino de la tripulación como un secreto eterno. Cada pista, la cuerda cortada, la bomba de achique desmontada, el juguete de Sofía olvidado, responde una pregunta y abre 10 más. ¿Por qué un capitán experimentado como Briggs abandonó un barco navegable? ¿Qué los llevó a subir al bote salvavidas, dejando comida y agua atrás? Las historias de marineros sobre luces extrañas y barcos malditos, junto con teorías modernas de corrientes traicioneras, no llenan el vacío. El Mary Celeste, con su cubierta vacía y su timón suelto, parece un instante congelado, como si la tripulación hubiera sido arrancada por algo que el mar no nombra. Imagina estar en ese barco, el viento susurrando, las olas golpeando la madera. La niebla envuelve el horizonte y una sombra parpadea en el agua, sin origen. ¿Confiarías en tu sextante o temerías algo que los mapas no pueden trazar? El Mary Celeste no es solo un misterio, es un espejo de nuestro miedo a lo desconocido, una advertencia de que el océano no se doblega ante la razón humana. La tripulación, perdida en algún lugar entre las Azores y la eternidad, nos deja preguntándonos, ¿qué harías tú, solo en alta mar, con el silencio del barco como única respuesta? Este enigma, inmortalizado en relatos, películas y canciones, nos recuerda que algunos secretos son más grandes que nosotros. El Mary Celeste, meciéndose en las olas, es un testimonio de la fragilidad humana frente a un océano que guarda sus verdades. Si esta historia te ha atrapado, si sientes el peso de ese barco vacío, únete a nuestro viaje por los misterios del pasado. Suscríbete, activa la campana y comparte este video para que más personas se sumerjan en el enigma del Mary Celeste. Gracias por navegar con nosotros hasta el final de este relato que el Atlántico nunca quiso contar.